¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. En esta ocasión les traigo el tutorial para fabricar trampas de graves como las que están viendo a mis espaldas. Concretamente estos son resonadores de Helmholtz. Después de estar investigando aquí con los compañeros de YouTube, llegué a la conclusión que las mejores opciones para tratar frecuencias graves como son las de un bajo o las de un bombo son los resonadores de membrana o, como en este caso, los resonadores de Helmholtz. Yo elegí este último más por la estética y por cuestión de herramientas, por las perforaciones y demás, pero ustedes pueden también hacer esa investigación y posiblemente sea más fácil incluso de fabricar el resonador de membrana. Una vez dicho esto, los dejo con la lista de materiales, pero les recuerdo que no estoy patrocinado, así que ustedes pueden comprar las marcas que ustedes gusten y donde ustedes gusten. Entonces nos vamos con la lista. Vamos a necesitar 4 tablas de 4 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo por 2 centímetros de espesor. 4 tablas de 2 centímetros de ancho por 56 centímetros de largo por 2 centímetros de espesor. 2 triplay de 23.5 centímetros de ancho por 56 centímetros de largo por 19 milímetros de espesor. 2 triplay de 23.5 centímetros de ancho por 117.8 centímetros de largo por 19 milímetros de espesor. Un triplay de 56 centímetros de ancho por 114 centímetros de largo por 19 milímetros de espesor. Un triplay de 63.8 centímetros de ancho por 119.8 centímetros de largo por 19 milímetros de espesor. También necesitamos un panel de lana de roca de 61 centímetros de ancho por 121 centímetros de largo por 5 centímetros de espesor. Una tela de 66 centímetros de ancho por 124 centímetros de largo. Necesitaremos 70 pijas Quadrex del número 8 por pulgada y media. Necesitamos también medio litro de aceite danés transparente. Necesitaremos una lija de lona de grano 60 y una más de grano 120. Necesitamos un tubo de silicón blanco y 300 gramos de palillo elotero. Necesitaremos también medio litro de pegamento blanco del que se usa en carpintería. Las herramientas son las siguientes. Necesitamos un taladro, una broca avellanador de 1/8, una broca para madera de 3/4, una punta de cuadro NO2S2. Necesitaremos también 4 prensas nodulares de 4 pulgadas. No nos podemos olvidar del flexómetro. También necesitamos un lápiz para marcar. Vamos a necesitar también un martillo. Y necesitamos una grapadora, puede ser mecánica o neumática. Necesitamos también una botella de glaseado. También necesitamos unas tijeras y vamos a necesitar también una pistola de calafatear. Necesitaremos también guantes de látex, mascarilla y unos gogles. Aquí debía compartirles cómo cortar los triplay, pero en esta ocasión yo no los voy a cortar en el taller porque, como les he comentado anteriormente, hay materiales que se me dificulta conseguir aquí donde yo vivo, y este fue el caso en el que tuve que trasladarme a otra ciudad más lejana para conseguirlos. Entonces tuve que pedir en la tienda que me los cortaran a las medidas que les acabo de compartir para poderlos transportar. Pero no se preocupen porque la próxima semana que les esté compartiendo el escritorio que tengo aquí atrás, ahí sí les voy a mostrar cómo cortar el triplay en el taller, además con una sierra de mesa que yo mismo fabriqué con una sierra circular. Por ahora los voy a dejar con la lista de materiales de lo que es la electrónica, lo que son las tiras LED, fuente y cableado, para lograr la iluminación que están viendo ahí atrás, que es completamente personalizable. Así que vamos con la lista. Necesitamos una tira LED WS2812 de 5 metros de 60 LED por metro IP30 y vamos a necesitar un metro adicional a los 5 metros. Necesitamos también una placa de desarrollo ESP8266. También necesitamos una fuente de 5 volts de 60 watts. Necesitamos un cable calibre 16 de 40 centímetros de largo de color negro. Vamos a necesitar otro igual pero de color rojo. Necesitaremos también un cable calibre 22 de 40 centímetros de color azul. Un cable calibre 22 de 26 centímetros de color negro y uno exactamente igual pero de color rojo.
Necesitamos también una resistencia de 330 ohms, 3 metros de cable dúplex calibre 16. Vamos a necesitar también una clavija sencilla y 4 armellas de 1/8. Las herramientas son un cautín acompañado por su pasta para soldar y que no se nos olvide una bobina de estaño. También vamos a necesitar una pinza de corte y adicionalmente necesitaremos una pinza para pelar cables. También vamos a necesitar una pinza para depilar, un cúter, un desarmador de cruz y un multímetro. Ahora les muestro la escuadra que fabriqué cuando hicimos el panel acústico. Aquí tengo una tabla de 24 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor. Ahora tengo una de 22 por 9 por 2. Las coloco sobre la escuadra bien alineadas con los perfiles del triplay y las fijo con una prensa. Después perforo con la broca avellanador en 4 puntos de cada tabla. Ahora coloco pijas Quadrex de 1,5 pulgadas. Ahora coloco la escuadra bien alineada con el perfil del triplay de 56 centímetros de ancho por 114 centímetros de largo y la fijo con una prensa. En el fondo coloco una segunda escuadra. Aquí estoy colocando pegamento en el perfil del triplay. Ahora coloco el triplay de 23.5 centímetros de ancho por 56 centímetros de largo, bien alineado con el perfil del triplay de 56 centímetros y con el perfil de la escuadra. Después lo fijo con una prensa en cada lado. Ahora taladro con la broca avellanador a 3 centímetros de cada extremo y después 2 perforaciones dividiendo en 3 partes iguales. Por último coloco pijas Quadrex de 1,5 pulgadas. Después repito el proceso en el otro lado. Ahora coloco la escuadra bien alineada en el perfil del triplay de 23.5 centímetros y en el otro lado hago lo mismo. Ahora coloco el pegamento seguido del triplay de 117.8 centímetros de largo. Aquí le coloco unas maderas para no marcar el triplay con las prensas. Ahora coloco una pija a 3 centímetros del corte en cada una de las esquinas inferiores. Aquí estoy haciendo un ajuste porque el triplay me había quedado un poco abierto. Al poner esta parte deben asegurarse que de la parte de abajo sí esté justo a la medida y después con este ajuste nos quedará perfectamente alineado. Ahora coloco 2 pijas en cada costado. Por la parte de abajo voy a colocar las pijas cada 15 centímetros. Después repetiré el proceso por el otro lado. Aquí tengo una tabla de 34.3 centímetros de largo por 6.5 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor. Tengo una más de 7 centímetros por 6.5 centímetros por 2 centímetros. Además tengo una de 5 centímetros por 6.5 centímetros por 2 centímetros. Ahora coloco la tabla de 34.3 centímetros bien alineada con el perfil del triplay y trazo la línea. Después coloco la de 7 centímetros bien alineada con este perfil. La hago coincidir con la línea y trazo las líneas en su esquina. Después coloco la de 34.3 y trazo las líneas en su esquina. Ahora repito el proceso por el otro lado.
Por último voy a taladrar con broca avellanador. Aquí estoy marcando por el otro lado para que puedan ver más de cerca. Por la parte de adentro vamos a marcar sustituyendo la tabla de 7 centímetros por la de 5 centímetros y colocando las tablas sobre el triplay. Ahora voy a sellar las uniones con silicón. Este es transparente porque yo ya lo tenía, pero pueden usar el blanco que les mencioné en la lista de materiales. Aquí tengo el palillo para los elotes. Le voy a adelgazar la punta con la lijadora porque este es de 3/8 y la perforación es de 5/16. Ahora coloco pegamento y con el martillo coloco el palillo en su lugar. Después con la hoja de cegueta corto el palillo lo más cerca posible al triplay, apuntando los dientes hacia arriba para rayar lo menos posible. Ahora con una lija de grano 60 envuelta en un pedazo de madera voy a lijar el palillo, pero solo hasta acercarme lo más que se pueda al triplay. Después termino con una lija de grano 120 lijando en el sentido de la veta del triplay. Y así colocaremos palillos en todas las pijas, pero no vayan a colocar en las perforaciones que aún no tienen la pija. Aquí estoy marcando la tela con un triplay de 56 centímetros por 114 centímetros para que quede centrada. Es más larga porque la medida estándar de la tela es de 150 centímetros. Aquí estoy colocando la lana de roca sobre un triplay de 56 por 114 centímetros, haciéndola coincidir por dos de sus lados. Después coloco un segundo triplay sobre la lana de roca. Esto les recomiendo hacerlo al principio si solo van a fabricar un resonador, para usar los triplay antes de armar el cajón. Ahora voy a cortar con el cúter, asegurándome que la navaja vaya bien pegada a los dos triplay. Aquí estoy colocando la lana de roca dentro del cajón. Ahora voy a colocar las tablas de 2 por 56 centímetros en sus marcas correspondientes. No olviden colocar el pegamento. Aquí estoy perforando con la broca avellanador para que la tabla no se vaya a rajar al colocar la pija. Ahora coloco la tela tratando de que la línea coincida con la unión de la lana de roca y del triplay. Le coloco las grapas sobre las maderas de 56 centímetros, tratando de que se estire bien la tela.
Ahora coloco las grapas por el lateral y en la esquina simplemente lo hago como si estuviera forrando un regalo. Aquí tengo el triplay de 63.8 centímetros de ancho por 119.8 centímetros de largo. De este perfil a esta línea tengo 2 centímetros. En este lado hice lo mismo y así tracé la línea. En este lado es exactamente lo mismo y también en este otro. De este perfil a esta línea tengo 6 centímetros. En este lado hice lo mismo y tracé la línea. En este lado y en este hice exactamente lo mismo. De este perfil a este punto tengo 8 centímetros. En este lado hice lo mismo y tracé la línea. Después tracé estas líneas perpendiculares de esquina a esquina de nuestro rectángulo. Aquí tracé las líneas simplemente al centro del rectángulo. Aquí saqué el centro para marcar este punto. En estas 3 partes hice lo mismo. Aquí saqué el centro una vez más e hice lo mismo en este lado. En esta parte saqué el centro y marqué. Después hice lo mismo en cada sección que me quedó. En el otro lado repetí el proceso. En la línea diagonal medí y dividí entre 3 para sacar estas marcas. Después hice lo mismo en las demás diagonales. Ahora perforo con broca para madera de 3/4 en todos los puntos. Yo tengo 2 triplay unidos porque fabriqué varios resonadores y de esta forma me voy a ahorrar el tener que marcar cada uno de ellos. De este perfil a esta línea tengo 5 centímetros. De la primera a la segunda tengo 15.5 centímetros. Y así tracé la tercera y la cuarta. Por el otro lado repetí el proceso. En esta parte hice exactamente lo mismo. De este perfil a esta línea tengo 7 centímetros. De la primera a la segunda tengo 16 centímetros. Por el lado contrario solo repetí el proceso. En esta parte hice exactamente lo mismo. Ahora perforo con la broca de allanador en todas las marcas. Aquí estoy colocando pegamento en todo el perfil. Ahora coloco la tapa alineándola con el perfil del cajón por el lado donde marcamos 6 centímetros. Por los otros lados deben quedar 2 centímetros. Coloco la primera pija al centro, después una en la esquina derecha y otra en la esquina izquierda. Después repito el proceso asegurándome que no se ha movido de su lugar. Ahora termino de colocar todas las pijas y después coloco los palillos de elote.
Ahora voy a pegar dos tablas de 4 centímetros por 22, manteniéndolas unidas con una prensa en lo que se seca el pegamento. Aquí estoy perforando con la broca de allanador. Después la coloco haciéndola coincidir con el perfil del triplay. Ahora voy a sellar por fuera con silicón blanco. Aquí tengo la parte de abajo de nuestro resonador. Recuerden que estas tablas las dejamos un poquito separadas para poder pasar las tiras LED. Aquí pueden ver cómo me quedó la soldadura. Les dejo una etiqueta del video del panel acústico donde muestro cómo soldarla. Aquí simplemente pegué la tira LED al ras del resonador para que cuando los junte pueda hacer un puente fácilmente. Aquí estoy en la parte de arriba. Esta conexión es tal cual como la que hicimos en el panel acústico y en las esquinas fue igual como en las de abajo. Coloqué estas armellas para pasar el cable por dentro y llevarlo a la parte de atrás. Esta armella viene siendo como la tabla en el panel acústico. Entonces pasé los cables de arriba hacia abajo y realicé las soldaduras. Después pasé los cables por esta armella hacia la fuente y realicé las conexiones. La placa de desarrollo está suelta porque esta es la parte de arriba, así que quedará sobre el triplay. Aquí les muestro de cerca la conexión de los cables. Aquí pueden ver la soldadura en las esquinas. Todo es exactamente igual que en el panel acústico. Para unir dos resonadores tengo estas tablas, a las que simplemente le hice perforaciones de 3/16 para que la pija no rosque en la tabla, sino que lo haga en el triplay. En el que va en la parte de abajo tiene ya dos pijas en cada tabla. Aquí, con la ayuda del primo de un amigo, coloco un resonador sobre el otro y simplemente coloco las pijas por la parte de atrás. Aquí tengo las pinzas de depilar, a las que le adelgacé la punta para que me deje soldar. Ahora solo soldo pedazos de cable estañado para unir las tiras LED. Así me quedó, está un poco feo, pero no tuve otra opción de soldar porque los resonadores están justo a la medida. Por último, simplemente los llevo a la esquina y están listos para usarse. Así damos por terminada la fabricación de los resonadores de Hensoldt. Aquí me gustaría compartirles un enlace de donde hice yo los cálculos para diseñarlos y para las perforaciones, porque estos están entonados. Los míos están a 70 Hz porque yo tenía problemas aquí en la habitación con frecuencias desde 60, 70, 80 y 90 Hz. Entonces yo elegí la frecuencia de 70 y agregué la lana de roca para que el rango de frecuencia se ampliara y así poder atacar todas esas frecuencias con una misma entonación. El problema fue que el video donde yo encontré esta información de cómo calcular el resonador tenía un link para ir ahí donde estaba el calculador y desgraciadamente ya no me carga, así que no se lo voy a poder compartir. Si alguien en los comentarios sabe cómo llegar ahí a la página, les agradecería que me lo dejaran ahí en comentarios
porque así ya podemos complementar este video para que ustedes lo calculen a la frecuencia que ustedes necesiten. Es tan sencillo como hacer más perforaciones o menos perforaciones, y con esto sube y baja la entonación. Pero si no tenemos los conocimientos adecuados, como es mi caso, necesitamos a fuerza ese calculador. Entonces de momento yo les comparto lo que ya les dije. Mi resonador está entonado en 70 Hz y con la lana de roca debería abarcar todas las frecuencias que les menciono. A oído a mí me parece perfecto. Yo antes de tener los resonadores ya tenía ahí puesto todo lo que es la PCE con los monitores y demás, y los graves de estos monitores yo había visto que eran muy buenos, pero antes de tener lo que era el tratamiento acústico se oían bonito y punto. Pero cuando ya terminé lo que fueron los paneles acústicos y lo que fueron los resonadores, esas pequeñas bocinitas que ven ahí dan unos graves que me dejaron con la boca abierta. Se escuchan sorprendentes. Como les mencioné en el video del panel acústico, yo no tengo los conocimientos ni las herramientas para hacer mediciones con software o con micrófonos, y yo todo lo hice a oído. Y válgame la redundancia, a oído yo escucho la acústica excelente. Yo a oído no puedo mejorarla de ninguna manera. Tal vez más adelante, cuando aprenda algo sobre eso, pues pueda hacer unas mediciones y ahí ver de qué forma puedo mejorar. Por el momento es todo lo que yo les puedo compartir, así que me despido, no sin antes invitarlos a que le den like si el video les ha sido de ayuda, que lo compartan para apoyar al canal, que me dejen un comentario con alguna información que nos pueda ayudar a complementar el video o con sugerencias para futuros videos, y que se suscriban si aún no lo han hecho. Por el momento les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.